Comienzo entonces el club de lectura de esta noche, martes 22 de abril. Introducción del escritor. Diálogo con el apóstol Juan es una serie de artículos que han publicado en la revista En la Calle Recta. Estos artículos, la mayor parte de las veces, respondían a preguntas muy concretas de nuestros lectores. Por eso nos pareció oportuno publicarlos ahora bajo este título, ya que en el fondo de ellos late ese diálogo mantenido a través de muchas horas con las dudas y preguntas que muchos de nuestros lectores nos han ido planteando. Estos artículos son fruto de una lectura sencilla y pausada, tratando de escuchar al maestro hoy y ahora, con toda libertad, sin la más mínima presión doctrinal o religiosa. Muchas de las preguntas nos han llevado a responder a ciertas actitudes doctrinales de la Iglesia Católica Romana. Nuestra respuesta es solo desde la Biblia, sin intención de menospreciar ni herir a nadie, pero al mismo tiempo dejando muy claro qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ante todo, pretendemos que cada uno se vea a sí mismo escuchando personalmente al Señor Jesús. Por una vez, sé capaz de prescindir de tu religiosidad o arreligiosidad y escucha con atención lo que Jesús te quiere decir a ti hoy. Sé muy bien que tú has oído hablar de la Biblia e incluso la has leído, pero ¿has escuchado a Jesús, a ese Jesús del Evangelio, hablarte a ti personalmente? Estos artículos son un intento de hacértelo más fácil, para que veas a ese Jesús despojado de toda religiosidad como tu único y perfecto Salvador. El amigo fiel y verdadero, no como alguien que fue, sino como alguien que es. El apóstol Juan ni te presenta una doctrina para aprender, ni una forma de ética moral para practicar el bien. Solo te presenta a una persona, a Jesús, el Hijo de Dios, para que creas en Él y tengas vida eterna. Francisco Rodríguez. Bien, capítulo número 1. Lo más íntimo de Dios mismo. Juan 1, 1-18. El Espíritu nos presenta a Cristo como lo más íntimo de Dios mismo, el unigénito Hijo en el seno del Padre. Nos certifica que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la imagen del Dios invisible y todas las cosas en Él subsisten. La Apocalipsis lo llama el Todopoderoso. Es necesario pararse en lo que el Espíritu o detenerse en lo que el Espíritu nos revela de aquel a quien el Padre ha puesto como nuestro Salvador. Debemos tener muy claro en quién depositamos nuestra confianza, porque no hay nadie más sublime e íntimo para el Padre que su unigénito Hijo, Jesucristo. Por tanto, nuestra fe en Él nunca se puede sentir frustrada. Él es todopoderoso para hacer en nosotros la voluntad del Padre y es el íntimo de Dios para manifestar en nosotros mismos el amor del Padre. Quiero que recuerden que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la vida, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Este es el testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué le ha pasado al hombre para preferir las tinieblas a la luz, la muerte en delitos y pecados a la vida íntima con el Hijo de Dios? Es el misterio de la iniquidad que le encadenó al pecado de su carne. Le cegó de tal manera que fue incapaz de reconocer a su Hacedor, ya que está escrito: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Hacedor no se desentiende de su obra, de su mundo hecho por él, pero el mundo sí se desentiende de su Hacedor. Es un completo desconocido para el mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Incluso dentro de ese mundo, el pueblo de Israel como pueblo elegido tampoco lo recibió. Este mundo, que tan dado es aplaudir a sus líderes, no se entera, no recibe al Rey de Reyes, hacedor de todo cuanto existe, y sin Él nada subsiste. El hombre es tan dado a ver la vanagloria de sí mismo que no ve la gloria de su Hacedor que le rodea.
La palabra de Dios nos dice que unos pocos le recibieron. ¿Y cómo le recibieron? Creyendo en Él por su palabra. Le aceptaron como su único Salvador de todos sus pecados y miserias. Y Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es el único que da esa potestad, ese poder de ser hijos de Dios. No lo consigues porque seas de sangre real o noble, como muchos titulan su propia sangre, ni porque sacrifiques tu carne con penitencias, con disciplinas, y hagas más noble tu propia carne, ni por tu voluntad, ni por voluntad de otros que te dicen, si haces esto, si haces lo otro, eres un hijo de Dios. No, no es así. Los hijos de Dios son engendrados de Dios. Ni la sangre, ni la carne, ni la voluntad de varón hace hijos de Dios. Por tanto, mienten quienes dicen que todos somos hijos de Dios. Al contrario, todos somos criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios los que son engendrados de Dios por la fe en su Hijo, Jesucristo. Si no recibes a Cristo como tu único y perfecto Salvador, ¿con qué potestad te haces llamar hijo de Dios? Recibe primero a Cristo y después verás en ti se ha realizado ese nacer de Dios. No serás tú entonces el que te titules hijo de Dios, sino que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios y también heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Tendrás tú derecho alguno por tu sangre, por lo que hagas en tu carne o por tu propia voluntad a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo? No te engañes, por favor, a ti mismo, ni te dejes engañar por los que te animan a poner tu confianza en las buenas obras de tu propia carne para ser heredero de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo afirma, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no vives en la fe del Hijo de Dios, jamás vivirá Cristo en ti, y tampoco serás hijo de Dios, y mucho menos heredero de Dios. Nadie se puede llamar cristiano de verdad si Cristo no vive en él. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nadie puede llevar frutos para vida eterna si Cristo no está en él. Nada puedes hacer que sea grato ante el Dios eterno si no permaneces en Cristo. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tú nada puedes ofrecer a Dios sino recibir con corazón contrito y humillado la ofrenda que Cristo ha hecho por ti al Padre, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No hay ninguna otra persona por medio de la cual puedas obtener gracia alguna ante Dios, ni por ti mismo, ni por sacerdotes, ni por santos, ni por vírgenes. Solo Cristo es la fuente de la vida de la cual puedes beber hasta saciarte. Solo Él calma tu sed. Todos los demás son cisternas secas, charcas de espejismos humanos, que solo sirven para ocultar la fuente de agua viva. Cristo, desde su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquellos que no toman de la plenitud de Cristo toda gracia, pretenden adornar sus propias fuentes con el cumplimiento de la ley. Por eso la ley fue para un tiempo antes que viniese la fe. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un error gravísimo tener a los hombres bajo la ley como si no estuviésemos en el tiempo de la gracia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y no hay ningún otro mediador o mediadora de la gracia que sea conforme a la verdad de Dios. Las palabras gracia y verdad están unidas a Jesucristo por voluntad del Padre Eterno, y nadie que una gracia y verdad a otras personas que se llamen vírgenes, santos, y estará de acuerdo con la verdad de Jesucristo. El hombre por la fe en Cristo
recibe la gracia del perdón de todos sus pecados, penas y miserias y la vida eterna, pero jamás será mediador de la gracia para otros, porque solo de la plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia. Vista la actitud de la Iglesia Católica, parece que no tiene suficiente con la plenitud de Cristo para toda gracia, ya que recurren a María y la proclaman medianera de todas las gracias, cayendo así en total contradicción con la palabra de Dios. Entiendo que se apoyan en razonamientos filosóficos, pero estos razonamientos llevan a sus fieles a la idolatría y a apartarse de la plenitud de la gracia de Cristo. Cristo es el único que conoce la voluntad del Padre para con nosotros y todos sus propósitos respecto de nosotros. Todo aquel que contradiga lo que Cristo nos ha revelado del Padre y de su salvación por la fe, está suplantando a Cristo. Nos quieren demostrar que su fantasía y razonamiento es más de fiar que lo que el unigénito Hijo vio y convivió en el seno del Padre. Por eso Cristo nos dice: lo que sé os hablo, y lo que he visto, eso os testifico. Hay muchos que sin saber, porque nunca estuvieron en la intimidad de Dios, y sin haber visto, porque jamás vieron a Dios, ni recibieron su amor, sin embargo quieren que recibamos su testimonio. ¿No es esto lo que hacen muchos líderes religiosos e incluso iglesias, en especial la iglesia papal? ¿Qué garantía nos ofrece el líder o el papa que habla desde la tierra acerca de Dios y su plan de salvación cuando contradicen la palabra del unigénito Hijo de Dios que vio y convivió en el seno del Padre? ¿Qué puede añadir o quitar el Papa de lo que nos ha dado a conocer Cristo que está en el seno del Padre? ¿No es una pura fantasía religiosa y humana hablar como infalible de lo que no vio ni conoció? Y máxime, cuando esas afirmaciones niegan lo que Cristo afirma haber visto y conocido y que confirma su palabra. Todo esto nos lleva a recapitular diciendo que sin Cristo el hombre nada puede saber ni conocer de Dios, y sin Cristo no puede salvarse. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que cree en él. Estad firmes en la fe y la luz de Cristo os alumbrará. Ni mundo, ni el que es del mundo recibirá a Cristo. Un día ese mundo llevará el castigo de su desprecio al que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Y nosotros, los que le recibimos, seremos manifestados con él en gloria. Mientras ese día llega, permanezcamos por la fe en Cristo para recibir de su plenitud, día tras día, gracia sobre gracia, sin apartarnos de este camino de santidad, porque en él, por torpe que seas, no te extraviarás. Cristo es el camino a la casa del Padre. Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Capítulo 2. No soy yo, es Cristo en mí. Juan 1:19 al 51. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama: enderezad el camino del Señor. Testimonio de Juan el Bautista. En este testimonio sencillo y nítido, el mensajero no se ve a sí mismo, sino como la voz del que le envió. Cristo nos da testimonio de Juan diciendo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mayor entre los nacidos de mujer, al preguntarle ¿tú quién eres?, se considera como la voz del mensajero del Mesías. Lo importante para el Bautista no era el mismo, sino aquel a quien pregonaba. Él se consideraba como nada. Sabía muy bien que su razón de ser era Cristo. Por eso, a la pregunta ¿tú quién eres?, responde: yo no soy, es Él. ¿Qué dices de ti mismo? Que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Qué diferente resulta el testimonio de muchos cristianos cuando les preguntan ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Se deshacen en elogios para su iglesia, sus líderes, su confesión de fe, su forma de culto y disciplina. La respuesta de un verdadero creyente
tiene mucho de parecido con la respuesta del precursor: no soy yo, es Cristo en mí. Toda respuesta que no tenga como centro vital a Cristo será una respuesta puramente religiosa. El creyente puede dar esa respuesta de fe: no soy yo, es Cristo en mí, porque acepta que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que Dios ha aceptado la muerte de su Hijo para borrar los pecados de todos los que aceptan este sacrificio por sus pecados. Cristo es el que quita el pecado del hombre creyente. Por eso, el hombre creyente nunca habla de sí mismo, sino de Cristo como el autor de la vida eterna. A veces, muchos hacen hincapié en sus pecados, lo que les cuesta superarse, pero no hacen la más mínima referencia a Cristo como el único que quita el pecado del hombre. Consciente o inconscientemente, se quieren hacer aceptos para acercarse a Cristo. Lo único que pide Cristo de ti es que le reconozcas a Él como el único que quita tu pecado y te hace acepto ante el Padre. Si crees, ¿qué puedes decir de ti mismo, sino que Cristo es el todo en ti y tú sin Él nada puedes hacer? Por ti mismo estás muerto en delitos y pecados, en tu propia religión. Solo Cristo te puede arrancar de esa situación, porque Cristo bautiza con el Espíritu. Algo esencial que el bautista testificó de Cristo es que Cristo bautiza con el Espíritu. Juan dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este mismo hecho lo confirman los apóstoles, entre ellos Pedro, al decir al pueblo de Israel: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo habló a ciertos discípulos en Éfeso y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Para Pedro y Pablo, el creer en Cristo está unido al bautismo en el Espíritu. Así Pablo dice en la carta a los Corintios: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. El que realiza la obra salvadora de Cristo en cada creyente es el Espíritu Santo. De ahí la expresión del bautista: Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fue y es una realidad desde Pentecostés. El bautismo con el Espíritu para todo hombre que al escuchar el mensaje de salvación arrepentido, acepta a Cristo, su único y perfecto Salvador. Por eso Pablo dice: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y muchos se preguntan: ¿cómo es posible tomar esa bebida? Cristo mismo nos da las instrucciones: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cristo nos advierte que se hace como dice la Escritura, no es algo al margen o contra la Escritura, como algunos pretenden formular. Así se confirman las palabras del precursor: Cristo bautiza con el Espíritu a todo aquel que cree en él, y lo puede hacer porque es el Hijo de Dios. Así lo afirma Juan el Bautista: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este mismo testimonio lo confirma Jesús después de su resurrección a sus discípulos: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Todo esto lo vemos confirmado a lo largo de todo el Nuevo Testamento en aquellos que aceptaron a Cristo como Mesías, ungido por el Espíritu para quitar el pecado del mundo y darles vida eterna. He aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan pronunció estas palabras por segunda vez ante sus discípulos, 2 de ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Esa decisión nace del testimonio fiel que da Juan. Ahora,
Es el momento de encontrarse con Jesús y les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos responden, Maestro, ¿dónde moras? Está claro que para estos dos hombres que su decisión era ir a vivir con Jesús. Ya no se preocupan de la morada propia, sino morar con aquel que era el Cordero de Dios. Jesús quiere que comprueben por sí mismos tal realidad. Por eso les dice, vengan y miren. El que va a Cristo ve por sí mismo la realidad de su salvación, ya que Cristo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Es algo esencial en todo lo que va a Cristo, el ver por sí mismo y en sí mismo, que Cristo le limpia de pecado y le unge con su Santo Espíritu para poder tener comunión con el Hijo y con el Padre. De ahí que Cristo dice, el que cree en mí, él también vivirá por mí, como yo vivo por el Padre. El argumento más poderoso para un creyente que ha encontrado a Cristo cuando trata de comunicárselo a otra persona es ven y ve. Este fue el argumento más sencillo y cierto que Felipe pudo ofrecer al verdadero israelita Natanael. Ven y ve. Natanael fue a Cristo y vio realmente que era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso es lo que pide de ti Cristo, que vayas a Él para que veas por ti mismo lo que sabes por la lectura de las Escrituras o porque otros te lo han dicho de Él. Jesús quiere que veas por ti mismo en un encuentro personal con Él. En el diario, morar con Él y contigo, ya que Él dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Qué vale que tú conozcas y defiendas la verdadera doctrina si no conoces a Cristo? ¿Qué ganas con llamar verdadera a tu iglesia si tú no conoces a Cristo? Pues Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y tú qué tienes? Quizá un papa infalible o un Lutero o un otro líder religioso más o menos infalible para ti. Así toda tu vida la pasas sin vida, sin luz, sin la verdad, fuera del camino, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Déjate de defender doctrinas, papas, líderes o religiones. El mensaje de Cristo es mucho más sencillo que todo eso. Ven y ve. Si te encuentras con Cristo, verás que no necesitas de nadie más para que en ti se cumplan las promesas del pacto de gracia que el Padre, Señor de los cielos y la tierra, da a todos los que aceptan a su Hijo como único y perfecto Salvador. ¿Quieres comprobarlo? Ven y ve. Capítulo número 3. Juan 2, del 1 al 25. Este capítulo nos presenta tres tipos de personajes. En la primera parte vemos a la madre de Jesús en una boda, a la que asistió también Jesús con sus discípulos. La segunda parte nos muestra a Jesús en Jerusalén y el templo hecho una casa de mercaderes. Y la tercera y última parte nos presenta a muchos que creyeron en Jesús viendo sus señales, pero Jesús no se fiaba de ellos. La situación difícil que se les presenta a los organizadores de esa boda era embarazosa, se les había terminado el vino. La madre de Jesús, preocupada por esta lamentable situación, se lo dice a Jesús, pero Jesús le muestra, llamando a la mujer, que no es su relación familiar el motivo de su actuación. Enterada María de esta actitud, dice a los sirvientes, hagan todo lo que él diga. María todo lo deja en las manos de Jesús y así se lo hace saber a los sirvientes. María no les indica lo que tienen que hacer, sino que hagan lo que Jesús les diga. Quiero hacer hincapié en la actitud de María, tantas veces deformada por la mentira de hombres religiosos, amadores de sí mismos y sin escrúpulos para interpretar equivocadamente la palabra de Dios. El deseo principal de la madre de Jesús es hagan todo lo que Él les diga. Este deseo es tan válido hoy como en ese tiempo. Todos los que pretenden dar otro protagonismo a María, al margen de lo que esté escrito en la palabra de Dios,
mienten y ponen mentira en la boca de María. Ella desde ese momento no tuvo ni tiene nada más que decir. Solo Jesús nos puede decir lo que tenemos que hacer. Ese era el deseo de María. Todos los otros deseos o proposiciones se le atribuyen a la Madre de Jesús, que se le atribuyen a la Madre de Jesús, son puras mentiras de las mentes entenebrecidas o por la dureza de sus corazones. Hasta tal punto ha llegado esa oscuridad que hacen de María una diosa, llamándola reina de los cielos. Esto es una burla al hacedor de los cielos y la tierra, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Isaías 57:15. María, la esclava del Señor, como ella se autotitula, no tiene nada que ver con esos títulos pomposos y religiosos que los hombres le otorgan envanecidos en sus mentes carnales. Todos esos grandes prelados y hombres de su religión no hacen lo que María dice ni lo que Jesús dice, ya que su ruego a todo hombre es únicamente hagan todo lo que Él les diga. Ella no tiene nada más que decir ni hacer. Esa obra solo la puede hacer Jesús, porque a éste señaló Dios el Padre. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Este capítulo nos sigue narrando que Jesús subió a Jerusalén. Allí encontró el templo hecho un mercado, con toda clase de animales, cambio de moneda, etc. Nadie pone en duda que el fin de este mercado era profundamente religioso. Estaban al servicio de los fieles que de otras latitudes llegaban a Jerusalén. Pero esas aparentes buenas intenciones no ocultaban la maldad del corazón del hombre ante los ojos del Hijo de Dios. Para él era claro que estaban diciendo de la casa de su padre, que estaban haciendo de la casa de su padre una casa de mercado. Qué repugnantes resultan para el Cordero de Dios nuestras buenas intenciones religiosas. Un azote de cuerdas pone fin a esa situación. Echó fuera del templo a todos. ¿No es esto lo que ha hecho Roma? Convertirse en un gran mercado de salvación con sus títulos, privilegios, indulgencias, penitencias, bulas papales, ofrendas, ritos por los difuntos. Al lado de todo esto, lo que Jesús vio en el templo de Jerusalén era insignificante. En el templo de Jerusalén se especulaba con animales para el sacrificio, según el sacerdocio de Aarón. Pero Roma especula con el sacrificio del Hijo de Dios, que tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no necesita de mediadores, porque solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él vive para interceder por ellos ante el Padre y no tiene necesidad de ningún otro. Él se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Lo que Roma hace con sus sacerdotes y misas es negar el único y verdadero sacrificio de Cristo, al cual se llega por la fe, no por ritos y ceremonias de los hombres, que Roma destina al sacerdocio de su propio mercado de salvación, pero que nada tiene que ver con la salvación de Cristo, que es única e intransferible, que alcanzan todos aquellos que aceptan en plena certidumbre de fe a Cristo como su único y personal Salvador. Roma, por tanto, se jacta de María. Sin embargo, toda su actitud religiosa es una negación de lo que María pidió: hagan todo lo que Él les diga. Roma no hace lo que Jesús dice. Su propia filosofía y teología oculta el nítido mensaje de salvación en Cristo. Roma se gloría en su propio poder, sus hombres preclaros, su aparente piedad cristiana de sus buenas obras, pero no se gloría en el sacrificio perfecto e inmutable de Cristo en la cruz como su único y perfecto Salvador. El católico cree justificarse por sus buenas obras bendecidas por los sacerdotes, pero no acepta la justicia de Cristo, que es por la fe.
El católico piensa merecer con sus obras algo ante Dios. Esto es un fatal engaño, porque ningún ser humano se justificará delante de Dios por las obras de la ley. Y tampoco el católico, aunque se lo diga el cura, el obispo o el papa, porque la Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es veraz y dice: nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos dice también: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios veraz nos dice que por la fe en su gracia nos acepta en su Hijo amado y nos perdona todos nuestros pecados y maldades por medio de la sangre de su Hijo en la cruz. Él cargó con nuestros pecados y Dios mismo nos viste con la justicia de su Hijo. Para esto no hacen falta mercaderes, sacerdotes, mediadores, mediadoras, intercesores, salvadores. Solo hace falta fe en el único mediador y salvador, Jesucristo. ¿Cuánto se ha alejado Roma de la verdad de Dios en su Hijo Jesucristo? Pero yo me pregunto, ¿dónde están también esas otras iglesias que se estrechan en un abrazo ecuménico con Roma? Ya que la palabra de Dios nos pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Puede haber compañerismo entre la justicia que es de Dios por la fe, a la que aspira todo cristiano reformado, y la injusticia de las propias obras por las cuales Roma conduce a sus fieles? ¿Puede darse comunión alguna entre la luz que emana de las Escrituras, en la que la reforma tiene su rostro, y las tinieblas que emanan de la filosofía y teología consensuada en los concilios de la Iglesia Católica? Si Cristo levantase hoy mismo en su mano el azote de cuerdas, ¿cuántos quedarían dentro de muchas iglesias que andan en compañerismo y comunión con Roma? En el templo de Jerusalén echó fuera a todos, unos por mercaderes y otros por permitirlo. Todos fuera, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. La salvación en Cristo no es un mensaje ético-moral. Roma y todas aquellas iglesias que la complacen hacen de la salvación de Cristo un mercado especulativo sobre la posibilidad de salvación por las propias obras. Roma no es portadora del mensaje de salvación de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe en el sacrificio de la cruz. Roma es portadora de un mensaje ético-moral de confusión. Cuando Jesús levantó el azote de cuerdas contra aquellos mercaderes, los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos se asombran porque su templo había sido edificado durante 46 años. Se sentían orgullosos y seguros de su templo. Pero Jesús les habla del templo de su cuerpo, de su muerte y resurrección, la única que tenía valor para el judío y para el gentil. Roma también está segura y orgullosa de su pirámide de poder, de tantos años de historia. Pero eso no le da derecho alguno a ser el templo del Señor, porque esto solo está reservado para aquellos que aceptan la muerte y la resurrección de Cristo personalmente. A estos se les cerciora interrogativamente: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu, del templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este era el templo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo quería que su Hijo levantase con la muerte y resurrección en cada hombre o mujer, que por la fe aceptan el perdón de los pecados en su sangre, porque los adoradores que busca al Padre son en espíritu y verdad. Para eso nos ha dado el Espíritu de su Hijo, y el único que levanta este templo es Jesucristo. El hombre solo puede levantar templos de piedra o de otros materiales embellecidos con sus propias fantasías, envueltos en un ambiente de futuro y de misterio, con sus ritos, ceremonias y rezos de largas oraciones. Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues él sabía qué había en el hombre. Pero al llegar al caso concreto, como somos tú y yo, debemos de tener muy en cuenta que el Señor Jesús, de muchos de los que creyeron en su nombre, no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos, pues él sabía lo que había en el hombre. Para el Señor, que es la luz, nada de nuestro corazón está oculto. Si te acercas a Él, hazlo con un corazón sincero. Si hay algo que no está claro en ti, Él te lo mostrará. Este pasaje nos dice que Jesús no se fiaba de aquellos que habían creído en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Eso puede suceder, que uno acepte todos los milagros que el Señor hizo, incluso el hecho de su muerte y resurrección, y sin embargo no aceptas a Cristo Jesús en tu corazón como tu personal Salvador, quien te limpia de pecado con su propia sangre derramada en la cruz, y a la vez te unge con su Espíritu, para que no vivas más según la carne, sino conforme al Espíritu. Hará de ti una nueva criatura en Él, con el mismo poder con el que transformó el agua en un buen vino. Así sucede en el que acepta personalmente. Cambia a tu viejo hombre que vivía conforme a la carne por el nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Pero todo esto es obra del poder de Dios mediante la fe en su Hijo, no es obra de hombres. Fíate de Cristo y verás que Él es fiel en su palabra, porque Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Bueno, damos por concluida la lección de hoy. El próximo martes continuaremos con los siguientes capítulos. El siguiente capítulo se llama Jesús, el testigo fiel y verdadero. Reacciones. ¿Alguien desea reaccionar?